Y ya estamos grabando. Les quiero dar la bienvenida. Gracias gracias por sumarse a la clase virtual. Recording is on. Quería primero comentar un poco de qué va a ir la clase. La idea es que hagamos dos instancias distintas, una para hablar temas de dinero que teníamos pendiente de la clase anterior y otra para hablar de problemas económicos argentinos, que es una clase nueva, ¿no? Va a retomar temas que venimos viendo, pero es una clase nueva y es sobre la economía argentina. A ver si yo puedo compartir mi presentación. Ayúdenme diciéndome si están viendo una presentación de PowerPoint. Sí, profe. Bien, genial. Entonces, arrancamos. La idea es hacer rápido esta parte, o que no nos demore mucho tiempo, así podemos dedicarnos al siguiente tema. De cualquier modo, si tienen dudas o preguntas o quieren hacer algún comentario, por supuesto que es bienvenido. Como yo no los estoy viendo, directamente abran el micrófono y hablen, ¿no? Interrumpan, por decirlo así. ¿Está bien? Bueno, arrancamos. Nociones básicas de dinero, interés y política monetaria. Yo creo que les había comentado que hay tres aspectos básicos de la economía cuando hablamos de dinero, que son las distintas expresiones en las que aparece el dinero, de las que ya estuvimos hablando, la tasa de interés de referencia o la tasa de interés general, de la que también hemos hablado un poco, y finalmente la política monetaria, que todavía no discutimos. Discutimos el dinero en tanto su origen y sus funciones, ¿no? Como medio de pago, como reserva de valor y como unidad de cuenta. Todo esto ya lo vimos, se lo refresco nada más. Medio de pago es cuando el dinero sirve para intermediar un intercambio comercial, que es el uso más común en el que podemos pensar del dinero, ¿no? Uno tiene alguna expresión monetaria, oro, plata o el mismo papel moneda, y eso sirve para mover las mercancías, para intercambiar. La segunda función es la de reserva de valor. El dinero sirve para ser atesorado, esperando que a futuro pueda servir para adquirir bienes o para hacer inversiones, para tener un uso determinado. Y el dinero como unidad de cuenta, que es la regla. Por ejemplo, esto sale 100 pesos, sale 50 pesos, sale 20 pesos, te sirve para hacer cuentas que te permiten medir el valor de las cosas. Esas son las tres funciones que en general en economía hay un gran acuerdo, cumplen las distintas monedas, cumple el dinero de manera más general. ¿Qué tiene que tener el dinero? Tiene que ser divisible, tiene que ser comparable, durable y tiene que ser transportable para facilitar, ¿no? Su propia función. Además, el dinero moderno es acuñable, es perdurable y en general es escaso.
¿no? Tiene esto de que no es fácil conseguir un montón de esa mercancía que está haciendo las veces de dinero. Piénsenlo en el caso del oro, cuando hablábamos de cuando había mucho oro circulando o se descubría un gran yacimiento de oro, ¿qué pasaba con las mercancías? Bajaban todas, subían todas de precio, perdón, subían todas de precio porque hay una mayor cantidad de la unidad que las representa. Entonces, que sea escaso facilita que cumpla la función de dinero. El papel moneda es la forma actual de dinero. Surge con la idea de que hay un respaldo en oro, en metales preciosos, en bienes valiosos que le dan un sustento a su circulación, a la circulación del papel moneda. Acuérdense que lo que hablábamos en la clase respecto de que el dinero inicialmente surge como un compromiso de pago. Tal persona tiene guardado tantas riquezas en tal lugar y te da un papelito en el que te las transfiere. O en realidad una casa prestamista o una casa que albergaba esas riquezas daba un papel que era un certificado de que esos bienes valiosos estaban guardados en un determinado lugar, y una persona acaudalada que tenía esos bienes valiosos guardados podía hacer negocio en base a ese papel. Ese es el origen del papel moneda. Uno puede darse cuenta con eso nada más que el papel inicia como un fenómeno privado, un fenómeno del mercado. El dinero fiduciario, entonces, o se habla de dinero fiduciario cuando reconocemos que el dinero está basado en gran medida en la confianza, al respaldo que tiene, que en el Estado moderno se lo va a dar el Estado nacional. Un dinero es tan fuerte como su Estado nacional. Al legalizar el dinero, el Estado al legalizarlo, al legalizar una moneda de circulación privada y hacerla pública, lo que hace es ganar la potestad de imprimir dinero y utilizarlo en un territorio que está limitado a jurisdicciones de ese mismo Estado. El monopolio del dinero fiduciario es entonces una conquista de los Estados nacionales, porque lo que logra es darle un poder al Estado de organizar ciertos aspectos de la economía. Y además, bueno, obviamente eso tiene un costado punitivista también. Cuando el Estado argentino legaliza su moneda, aún había muchas monedas de circulación particulares. Por ejemplo, un ejemplo típico es los trabajadores de una finca que recibían su salario en unos bonos, en unos papeles que servían solo para comprar en el comercio local, en el almacén local y en la talabartería, en el lugar de las compras que funcionaba al interior de esa finca. Eso era algo muy reproducido, no solo en Argentina, sino en América Latina en general. Se veía esta estructura de te pago en algo que sirve para comprar en este territorio restringido. Bueno, cuando el Estado Nacional aparece como un poder que legaliza la circulación, también va a buscar que esas monedas de circulación privada dejen de existir, que sean penalizadas, porque claro, le quita libertad al propio trabajador. Si el Estado no puede imponer su moneda, cualquiera puede emplear de esta manera, y de hecho uno puede esperar que eso suceda cuando hay un Estado muy débil, que los grandes empleadores usen sus propias monedas para pagarle a sus trabajadores. ¿Qué es el Banco Central? Creo que esta es la parte que no vimos todavía esta clase. Es una entidad pública que interactúa con el sistema bancario privado, pero no con los usuarios. O sea que nadie puede ser un cliente del Banco Central. El Banco Central solo trabaja con los otros bancos. Su objetivo principal es controlar la política monetaria, afectar la política monetaria. Es decir, que va a tener una incidencia en la moneda. Su responsabilidad es la moneda. Hay ahí que profundizar en la idea de qué significa
controlar o afectar una moneda. Y al punto de si se puede controlar o no la moneda de un país. ¿Hasta qué punto se puede controlar la moneda? Hay muchas formas distintas de crear dinero. Ese es el punto uno. Hay muchas formas distintas de crear dinero. Como ustedes ya saben que para las visiones heterodoxas el dinero es endógeno, la forma de afectar a la circulación monetaria, de acuerdo a la teoría que piensa el dinero como endógeno va a ser distinta, por supuesto, que los mecanismos para afectar la circulación de la moneda que proponga una teoría que piensa el dinero como exógeno, como impuesto arbitrariamente por el Estado, ¿no? Si yo creo que es endógeno, pienso que hay algunas cosas que hacer. Si creo que es exógeno, me limito a la idea de que el Estado solo puede imprimir o dejar de imprimir billetes, cosas así muy básicas. ¿Cómo se relacionan los bancos comerciales con el Banco Central? Imagínense un sistema bancario donde están los bancos que ustedes conocen, el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco Santander, el Banco Galicia, el HSBC, todos los bancos son el sistema bancario argentino. Eso está articulado con el Banco Central, o sea, el sistema bancario argentino no son solo los bancos privados y públicos que tienen clientes, sino también el Banco Central que interactúa con esos bancos. Después vamos a volver a la idea de qué sucedería si no hubiera un Banco Central, o qué pasaba cuando no había un Banco Central. Hoy en general, de los 200 países y pico, ¿no?, que hay en el mundo, la enorme mayoría tiene un Banco Central. O sea, que es algo que surge del desarrollo económico. El desarrollo de la economía hace que los países soberanos tengan bancos centrales. Así que algo que inicia como los bancos privados termina en el sistema bancario compuesto por el Banco Central y los bancos que son al servicio de sus clientes. Para el Banco Central, el balance va a ser el opuesto que para los bancos comerciales, ¿no? Lo que para el Banco Central aparezca como un pasivo, para un banco comercial va a aparecer como un activo, ¿no? Como si fuera el Banco Central el cliente, como si fueran los bancos comerciales los clientes del Banco Central. Entonces, si uno toma el banco comercial, para el banco comercial, su pasivo va a ser los depósitos, ¿no? Depósito es cuando un banco recibe un préstamo de un cliente. Por ejemplo, cuando ustedes cobran su sueldo en un banco. Eso para el banco es una deuda que tiene con ustedes, no es un pasivo. Los depósitos de los bancos comerciales son sus pasivos. Hay dos tipos de depósito. Uno va a ser un depósito a la vista, que es el dinero en cuenta corriente. Vuelvo al ejemplo del sueldo de ustedes. Cuando uno cobra un sueldo y tiene su sueldo en el banco, eso es un depósito que uno tiene en el banco a la vista. Dinero disponible, ¿no? Imagínense ese dinero que uno usa para vivir, que tiene en el banco guardado mientras lo va usando. Se va agotando hasta que se termina el mes y en general está muy bajo, ¿no? El ingreso, se gastó el sueldo. También los depósitos pueden ser a plazo. A plazo quiere decir que están en algún instrumento que no permite que estén inmediatamente disponibles. Por ejemplo, los plazos fijos. Cuando el dinero de ustedes está en un plazo fijo, eso es un pasivo para el banco
O sea, el banco les debe a ustedes esa plata, pero no está disponible inmediatamente, sino que está a plazo. En algún momento el banco les va a devolver, cuando termine el plazo fijo, les va a devolver el dinero que ustedes le prestaron. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bien, gracias. Bien, los bancos entonces van a depositar parte de ese dinero en el Banco Central, en lo que se llaman cuentas corrientes de los bancos comerciales. Está bien, entonces el banco junta la plata de toda la gente que tiene sus ahorros, sus salarios en ese banco, y una parte de esa la va a depositar en el Banco Central. ¿Por qué creen que un banco comercial haría eso? Por seguridad, tal vez. Para darle seguridad a los usuarios. Esa seguridad va a estar normada. O sea, está obligado el banco comercial a depositar una parte en el Banco Central. ¿Qué sucedería si no estuviera obligado? Ese banco comercial no está controlado. Al no estar controlado, el banco es menos confiable. Es más susceptible a sufrir corridas de inseguridad de los propios usuarios, ¿no? Es un banco que está en peores condiciones para sobrevivir una crisis. Es un banco que al no estar regulado tiene el riesgo de quebrar. Y si quiebra, toda la gente que tenía dinero puesto en ese banco se va a quedar sin poder cobrar. Entonces, el banco tiene una parte de sus depósitos en cuenta corriente en el banco comercial, en el Banco Central, por un tema de regulación. Yo les conté que el banco tiene un pasivo. Ahora, si solo ofreciera un servicio, no sería un banco comercial. Sería otro tipo de banco, solidario, con otra estructura, que no tiene una misión de ganar dinero. Cuando el banco quiere ganar dinero, además tiene que tener pasivos, activos. Pasivos es lo que tiene que tener activos. Los activos son los préstamos que el banco da y que le generan una tasa de interés al banco, una tasa de interés activa. Por ejemplo, el préstamo personal que te ofrece el banco siempre al final del mes. Ahora te llega, ¿no?, en estos días un mensaje del banco diciendo: acordate que podés sacar un préstamo personal. Claro, como la gente está mal de plata, el banco viene a ofrecer gentilmente un préstamo personal a una tasa del 130, 140, 150, porque ahí es donde el banco va a ganar. Entonces, ¿qué hace el banco? En definitiva, toma el dinero que le presta a la gente y se lo presta a otras personas, con una tasa de interés mayor. La diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva es la ganancia del banco, que va a ser que va a estar relacionada a cuántos préstamos da y cuánto dinero le prestan a ese banco, es decir, cuántos clientes tiene. Por eso, la mayoría de los trabajadores que cobra su salario en un banco no paga por eso. Las cuentas sueldos son cuentas que no tienen
casi ningún costo o ningún costo. En algún momento tenían un costo muy bajito y después ya directamente no tienen costo las cuentas de sueldo. Pero no es porque el banco sea generoso, es porque el banco necesita cobrar ese dinero de intermediar, digamos, en el cobro de esos salarios para poder contar con una masa de dinero para poder prestar más dinero del que le prestan y así ganar la tasa de interés activa. Otro activo del banco van a ser los títulos públicos, que son los compromisos del Estado o del Banco Central para pagar una deuda, ¿no? Ahí el Estado o el Banco Central pueden tomar prestado de los bancos comerciales, ¿no? Si el Estado saca un bono y los bancos comerciales lo compran, le están prestando dinero al Estado. Es un compromiso que aparece como pasivo para el Estado y como activo para el Banco Central. Perdón, lo dije al revés. Como pasivo para el Banco Central y el Estado, o el Estado, y como activo para el Banco Comercial. Si lo razonan, no van a necesitar que yo se los aclare mucho más. Entonces, en el texto que tienen para leer del manual, van a encontrar este cuadrito donde se ve el banco comercial con su activo y su pasivo, el pasivo con los depósitos a vista y los depósitos a plazo, el activo con los títulos públicos, bonos y lo que compren de deuda del Estado o de las empresas también, y los préstamos que el banco da. Y el Banco Central, a la inversa, va a tener su pasivo, los billetes y monedas que están circulando en la economía, porque acuérdense que el Estado es el garante en última instancia del valor de la moneda, por lo tanto los billetes y monedas circulantes están respaldados por el Banco Central. Las letras y los bonos que están dando vuelta como pasivo, y como activo va a tener las reservas internacionales y los adelantos que le hagan los bancos comerciales. Este cuadro resume las distintas formas en las que el dinero está circulando o está tomando en una economía, con el activo y el pasivo de los bancos comerciales y del Banco Central. Ahora fíjense que está distinguido acá el circulante y los billetes y monedas como base monetaria. Con lo cual el planteo de la base monetaria es toda la forma de circulante, de corto plazo sería, de billetes y monedas que están en un momento determinado de la economía, sumados, agregados uno por uno, ¿no? Cada peso, cada depósito a la vista, cada moneda que esté dando vuelta en la economía entra dentro de la base monetaria. Esto es importante porque se dice, por ejemplo, mucho esto de que las bases monetarias se expanden o se contraen y en función de eso hay inflación. Y hablábamos la semana pasada de inflación y yo trataba de poner la cuestión de la emisión en su justa medida, sin desconocer que emitir puede tener efectos inflacionarios, pero o argumentando que es una explicación muy pobre de la inflación.
vamos a hablar un poco más de base monetaria hacia el final de esta parte de la clase, que es ahora en 10 minutos. El activo fundamental del Banco Central son sus reservas internacionales. ¿Qué son las reservas internacionales? Son todos los activos de rápida disponibilidad en moneda extranjera. Todo el dinero, el oro, los metales preciosos, incluso deudas que pueden ser cobradas rápidamente de otros países, bonos de otros países, o directamente moneda extranjera, dólares, en una cuenta, que son propiedad del Banco Central. Con lo cual pueden ver ustedes que cuando un medio sale a decir el Banco Central compró 100 millones de dólares, está diciendo aumentaron las reservas internacionales. En cambio, cuando dice se vendieron 250 millones de dólares para contener el tipo de cambio, el Banco Central está liquidando reservas internacionales. Quiero explicar eso porque aparece mucho en las noticias y en la discusión económica argentina, y el mecanismo, me importa que entiendan el mecanismo. Cuando el tipo de cambio está aumentando, un día, por ejemplo, en el que hay una situación económica internacional, una noticia grave internacional, o nos enteramos que va a haber una sequía muy fuerte, como está pasando ahora, el mercado cambiario, que es como se llama la compra y venta de moneda local y moneda extranjera, va a tener un movimiento fuerte, ¿no? Se espera que vaya a haber un movimiento fuerte, ¿no? Por ejemplo, nos enteramos que vamos a cosechar solo 20 millones de hectáreas de soja y teníamos la expectativa de que íbamos a cosechar 50 millones. Entonces, cuando sale ese número, muchos actores del mercado financiero van a decir el peso se va a devaluar. Vamos a comprar todo lo que podamos en dólares, lo que va a hacer que la gente que tiene dólares le va a ir poniendo un precio cada vez más alto, ¿no? Una típica corrida cambiaria. ¿Cuál es un mecanismo del Banco Central para intentar contener esa corrida cambiaria? Un típico mecanismo es vender dólares más barato de lo que está vendiendo el mercado, o ofrecer al mercado un dólar más barato. ¿De dónde sale el dinero para ofrecer ese dólar más barato? De las reservas internacionales. En cambio, ¿se entendió esto? ¿Cómo funciona? Pero una pregunta, ¿a quién se lo venden? ¿A sus amigos? Es una pregunta excelente. Y no se lo vende a sus amigos, pero lo vende a los bancos comerciales, que son los que se relacionan con el Banco Central. También lo vende a los actores que pueden comprar en el mercado único cambiario, que es una regulación que existe hoy, después de que Macri la sacó, la había puesto el gobierno Néstor Kirchner, la sacaron, la volvieron a poner. Digamos, hay un mercado donde determinados actores financieros pueden acceder a este dólar que va a estar más barato porque el Banco Central está tratando de bajar la presión sobre el tipo de cambio. Así que
no es que sean sus amigos, pero sí son los que pueden acceder a eso, que son los actores del mercado financiero. O sea, ninguna persona en tanto individuo puede acceder a comprar ese dólar. Pero sí, al ofrecerse millones de dólares a un precio más barato, todos los otros actores están obligados a bajar. O se ven obligados, si sale bien, a bajar. Si sale mal, el gobierno, en realidad el Banco Central, liquidó un montón de dólares, millones de dólares, y no funcionó para aguantar la corrida cambiaria. Que es un poco lo que viene pasando en estos días y había pasado en innumerables ocasiones durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el Banco Central lo manejaba una persona llamada Federico Sturzenegger. Tomaban deuda para ofrecer un dólar más barato que después no servía para contener el tipo de cambio. El pasivo del Banco Central va a ser lo que les dije, los billetes y monedas en circulación al interior de la economía nacional y las cuentas que los bancos comerciales tienen abiertas en el mismo Banco Central. Por eso acá en el cuadrito, además de B y M, aparece este CCBC, ¿no? Cuentas corrientes bancos comerciales. Las cuentas corrientes de los bancos comerciales son el dinero que los bancos comerciales están obligados a poner en el Banco Central para ser parte del sistema bancario. Es la regulación que les marca cuánto dinero tienen que tener en el Banco Central para poder operar. Entonces, ¿qué es el dinero? Ya terminando casi. Puede ser la base monetaria. Digo, puede ser, es una forma de pensarlo. Pero eso deja por fuera todo el dinero depositado a la vista en los bancos, que también es dinero porque tiene las características fundamentales del dinero, ¿no? Ustedes pagan con Mercado Pago, que es una entidad financiera. En realidad, hoy es un poco más raro cómo está vinculado eso, pero funciona como una entidad financiera. Y tiene la misma característica del dinero en papel y moneda. Es una unidad de cuenta, de reserva de valor y es una unidad de cambio. Entonces uno puede pensar, base monetaria más depósitos a la vista es el dinero. Y base monetaria es billetes y monedas y los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central. Todo lo que debe el Banco Central de la República Argentina. Eso es la base monetaria. ¿Se entiende todo lo que debe? Porque el billete, yo acá no tengo creo que no tengo ni un billete acá. El billete es un compromiso que el Banco Central tiene con nosotros. Y las cuentas corrientes de los bancos comerciales son un compromiso que el Banco Central tiene con los bancos comerciales. Entonces todos los compromisos del Banco Central son la base monetaria, que puede aumentar o puede disminuirse de distintas maneras, ya se darán cuenta. Por ejemplo, si el Banco Central emite más dinero, imprime más billetes, aumenta la cantidad de billetes circulantes. Si los bancos le prestan más dinero al Banco Central,
aumentan las cuentas corrientes, ¿no?, que los bancos comerciales tienen en el Banco Central, eso hace expandir la base monetaria también. Ahora, cuando uno mide el dinero como base, como billete y moneda, se me cayó la conexión. No, profe, creo que no. Ah, porque a Carolina, me parece que se le cayó a Carolina entonces. A ver si vuelve. Carolina es la intérprete. Ahí vino. Ah, ahí volvió. A ver. A ver, a ver, a ver. No, ¿qué es esto? ¿Estás acá, Caro? Sí, se fue internet me parece por un ratito y volvió. ¿A vos? ¿Se te cayó? Creo que sí, no sé, se me cerró la llamada y volvió a abrir. Ah, entonces sí. Supongo que fue mí. Bueno, a ver si te puedo volver a poner ahí fija. Lo tengo que encontrar acá. A ver. Ah, ya sé cómo hacer. Acá. Un segundo. Caro. Ay, ay, ay. Acá estás. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Bueno, entonces, ustedes siguen viendo mi computadora, ¿no? Mi pantalla. Sí, sí, sigue todo bien. Bien, la presentación es horrenda. Pido disculpas. Pero bueno, lo importante es el contenido. Decía que si uno cuenta la base monetaria, los depósitos a la vista, que como les decía, son dinero también, entonces aparece esta otra idea. Bueno, puede no ser solo el Estado el que crea dinero, sino que los bancos son capaces de crear dinero. ¿Alguien entiende o puede vislumbrar por qué el banco crearía dinero? Tiene que ver con los préstamos. Bueno, lo voy a explicar. Porque cada vez crea más activos, dice Nicolás. Y algo más que, a ver. No, eso, bueno, crea más activos. Claro, porque el banco al prestar lo que hace es poner dinero en la cuenta de alguien. ¿No? Uno saca un préstamo, recibe del banco en su cuenta, no sé, 300.000 pesos. O un préstamo para hacer algo importante, para una casa, recibe 20 millones de pesos. Ese dinero, la persona que lo recibe, lo va a usar.
Si es un préstamo personal, lo va a usar para gastos corrientes y comunes. Si es un préstamo hipotecario, lo va a usar para construir una casa, para comprarse un departamento, lo va a gastar. Pero ese dinero que creó el banco, lo creó a partir de otorgar el préstamo. Es una promesa de pago que uno toma con el banco. ¿Se entiende? ¿De dónde surge la capacidad de prestar del banco? De los depósitos que el banco tiene. Pero no está limitada a los depósitos que el banco tiene. Es decir, el banco no presta la misma cantidad de dinero que recibe. Como el tiempo es importante en esto, el banco va a prestar más dinero del que recibe. Porque es ahí donde está el negocio del banco. Si solo prestara el dinero que recibe, tendría un funcionamiento mucho más limitado. No hay un vínculo inmediato entre el dinero depositado en un banco y la cantidad de préstamos que el banco está otorgando en un momento determinado. Ahí hay una ingeniería financiera que hace el banco que le permite prestar una cantidad determinada de dinero. El dinero que uno tiene depositado en el banco es parte de la base monetaria. Y el dinero que le prestan es parte de la base monetaria también. Al ser parte de la base monetaria ambos aspectos, la base monetaria crece en función de la cantidad de préstamos que dan los bancos. Eso quiere decir que los bancos crean dinero. Que crean dinero. ¿Se entiende? Como el banco crea dinero, uno tiene que, desde el Banco Central, intentar regular ese mecanismo de creación. Lo puede estimular o lo puede desincentivar. Puede buscar expandir la base monetaria porque quiero que la economía crezca y quiero que haya mayor circulación de dinero para que haya más compra de productos, para que haya más actividad. Entonces voy a facilitarle a los bancos comerciales que presten. Con tasas de intereses preferenciales, con una tasa de interés baja, generando mecanismos para que el banco preste dinero. O, por el contrario, quiero contraer la base monetaria. Entonces voy a subir la tasa de interés, voy a obligar al banco a depositar más en el Banco Central. Voy a jugar, eso se llama encaje. Voy a jugar con los encajes para desincentivar los préstamos. Cuando el Banco Central emite, eso es creación primaria de dinero. El Banco Central emite, imprime billetes y monedas para reemplazar los que están circulando en la economía. Si imprime más de la tasa natural de desgaste del billete, está inyectando billetes en la economía. Ahora, cuando el banco comercial otorga un crédito, se da una creación secundaria de dinero. Entonces hay dos mecanismos de creación de dinero. La política monetaria va a regular el proceso de creación secundaria a partir de los encajes o a través de los encajes y de la tasa de interés. El encaje es la mínima del saldo de cuenta corriente que tienen que tener los bancos comerciales en el Banco Central, que va a garantizar la liquidez de los bancos comerciales. Como les decía, el encaje es una medida de protección para la ciudadanía. Si el Banco Central no regula, entonces el banco puede prestar cualquier cantidad de dinero.
Si hay una corrida contra ese banco, el banco puede declarar quiebra y dejar a todos los ahorristas patitas para arriba, digamos, quebrados. Para que eso no suceda, se regula con una política de encaje. Últimamente se está diciendo mucho que hay que dinamitar el Banco Central y cosas así. Yo creo que no piensan en la gente lo que están diciendo estas cosas. No piensan que las empresas son inocentes y que van a funcionar en base a la nobleza. Bueno, cuando no se regula, lo que sucede es lo contrario de eso. Los quebrantos, las desapariciones de las entidades y la cuestión de la gente defraudada. La regulación del Banco Central es un mecanismo de protección para la ciudadanía. Cuando a la ciudadanía le venden esto de que el Banco Central no sirve para nada y que además que es el responsable de la inflación, cosas así, lo que se está haciendo es desinformar. Es una desinformación. Bueno, vamos a dejar esta clase acá con esa nota sobre el Banco Central y su importancia para preservar las mínimas garantías de que un banco comercial no va a irse con el dinero de la gente. Y pasemos al siguiente tema. Vamos a hacer una pequeña pausa. Son las 7. Veámonos a las 7:10. Acá mismo. Yo voy a dejar esto, no voy a cortar la llamada. Dejo acá. Doy tiempo para que vayan al baño, o sea, el mate, lo que quieran. Y seguimos con la clase de problemas de desarrollo de Argentina. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de terminar? Bueno, entonces nos vemos en 10 minutos para seguir con la parte siguiente.